Son las 5 de la tarde con 8 minutos. Comenzamos otra hora más también de mucha música y sobre todo también mucha información. Oye, y por cierto, el día de hoy ya nos acompaña en este segmento de todos los jueves. Los jueves siempre tenemos el segmento Vida en Familia. ¿Cómo estás, Monse? Hola, buenas tardes. Muy bien, Bien, sí, oye, deciros que os he echado de menos, incluso a de aquellos que verdad. no os conozco, que están ahí al otro lado de, de las ondas, pero Ujú. que sí, que se llevan en el corazón, oye, se echan de menos. ¿Verdad Así que que sí? hola a todos y ¿Hace una cuánto? alegría. ¿Dos semanas? Tres No, semanas. dos, 3 semanas. Sí, me fui de vacaciones y luego pues he estado fuera y no he podido venir, pero contenta y como siempre muy agradecida también. Qué bueno, Monse. Hoy, como siempre, en el segmento Vida en Familia tenemos temas buenos y me llama la atención Sí. el tema del día de hoy porque es que mucha gente quizás lo interpreta, otros eh, pues no lo entienden o de repente sí lo entienden, pero ¿tiene que ver con nuestros hijos o me equivoco? Sí, es que quería dar una introducción porque sé Ujú, que hay muchas mamás y muchos papás que están como al borde de un ataque de nervios con los ujú. adolescentes, no saben qué hacer porque los adolescentes de hoy en día es como que parece que cualquier cosa que hagas con ellos todo les molesta y a mí me encantaría poder hablar de ese tema, pero antes seguramente ese tema lo dejamos para la semana que viene. Eh, es un tema muy interesante, 6 claves para entender y tratar a un adolescente y lo quiero dar la semana que viene. Pero introductorio a eso me gustaría mucho antes hablar de los padres que convierten a sus hijos en pequeños narcisistas. Y es interesante el término, niños narcisistas. Yo no sé si habías oído hablar alguna vez No, 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 de no, niños no. narcisistas. Eh, en la mitología griega, en las historias griegas, había un tal Narciso que tenía un concepto tan alto de sí mismo que cuando se miró en el río se enamoró de sí mismo, se cayó y se ahogó. O sea, imagínate, de ahí viene el término de ser narcisista, de tener un súper alto concepto de uno mismo. Y vemos hoy en día niños que podríamos definir que un niño narcisista se convertirá en una persona cuya admiración por sí mismo será muy exagerada. Eso es un niño narcisista. E impondrá sus necesidades y esperará que otros no solo lo alaben, sino que lo idolatren. Es decir, que ellos no, el concepto de fracaso no lo aceptan. Todo lo que ellos hacen está bien y ellos esperan, esos niños, que se les sirva en todo tiempo y que cuando ellos abran la boca todo el mundo pare para atenderles. Y lo más interesante de esto es que la mayoría de niños narcisistas es porque sus padres les convirtieron en eso. Así que es algo que me encantaría hablar a los papás y mamás que están ahí, de tener cuidado de no tener ni construir ni edificar niños narcisistas. Está en nuestra mano no hacerlo. Oye, ¿y de quién hablamos? ¿Para quién es el mensaje el día de hoy aquí en el segmento Vida en Familia? Pues el mensaje es para aquellos papás que yo lo veo mucho, voy a los centros comerciales o estoy en cualquier parte fuera en la calle y veo niños que arman semejante escándalo y entonces los papás por tal de agradar al niño, porque el niño ah, no la líe, ceden a todo lo que el niño dice. No estoy hablando de que tienen una condición especial, estoy hablando de cuando el niño lo que tiene es quererse salir con la suya. Quería hablar también del síndrome del emperador o del niño tirano, que va muy correlacionado con los niños narcisistas. Y tengo aquí un montón de apuntes porque no quiero que se pierda nada, pero que si un niño crece pensando que no hace nada mal, y esto es una tendencia que hay mucho ahora. ¿En qué quiero decir? ¿Está mal dar elogios a nuestros hijos? Por supuesto que no tenemos. Es una necesidad elogiar a nuestros hijos, es decir, qué bien lo has hecho, qué bien has hecho tus deberes de la escuela, ah, gracias por poner la mesa, lo hiciste muy bien. O sea, elogiar a nuestro hijo, ¿no? Ujú. Pero si los elogios por cualquier cuestión no van regidos por unos límites, es decir, cuando marcamos a los niños y les decimos adecuadamente que están fallando, ese niño se va a convertir en un niño narcisista, en un niño que se cree perfecto.
Y eso es un problema muy serio porque luego tenemos no solo adolescentes, sino adultos que no están preparados para el fracaso y que son tiranos realmente, se comportan con tiranía con los demás. Así que de eso se trata, Jefferson. Perfecto. Oye, ¿habrán todavía ese tipo de niños en medio de nuestra sociedad? Yo casi no... ¿No? Sí, te voy a llevar conmigo a comprar. Te vas a dar cuenta que te voy a decir, mira, por allí va uno, mira, por allí va otro. Creo que sí, ya sé que estás hablando. O sea, me lo dices con sarcasmo, ¿verdad? Como Sí. va a ser que... ¿Será que quedan normales? También quedan niños que crecen con normalidad. Pero date cuenta que lo importante de esto es que los niños no nacen narcisistas. Cierto que hay ciertos caracteres que es más fácil que desarrollen esta tendencia de comportamiento, pero normalmente el responsable directo es el padre y la madre. El comportamiento que los padres tienen con ese niño. Te sorprendería, pero a veces cuando he ido a dar clases a los papás, resulta que los papás me han confesado que ellos les hacen los deberes de la escuela para que tengan buenas notas sus hijos. Flaco favor le están haciendo a su hijo. O sea, es una cosa impresionante, ¿eh? Oye, ¿y cómo pudiéramos evitar eso? ¿Cómo se desarrollan este tipo de niños? Pues se desarrollan por papás con una alta superprotección. ¿Que los dejan hacer lo que se les dé la gana? Eso por un lado. O sea, son laxos, los papás son laxos en el sentido de que el niño se sale con la suya, pero a la hora de tomar responsabilidades son los papás los que salen al frente. No dejan que sus hijos se equivoquen. Un papá tiene que dejar y una mamá tiene que dejar que su hijo se equivoque dentro del margen y del contexto de una seguridad. Es decir, si yo sé que mi hijo va a hacer cualquier cosa y yo digo, ya verás, se va a equivocar, pero no es peligroso para él, solamente que va a recibir una lección, debería dejar que mi hijo se equivoque. ¿Por qué? Porque si le protejo, no hagas eso porque entonces todo te va a salir malito, no le estoy ayudando, porque estoy provocando en mi hijo que siempre va a salir otra persona que no es él en su defensa, en el sentido de la responsabilidad la toma otro, a mí me cuidan siempre, y en segundo lugar no dejamos que su independencia se desarrolle con normalidad. Y otra cosa importante, no preparamos a nuestros hijos para el fracaso. Ahora en la educación hay una tendencia de todo el tiempo es good job, todo el mundo gana, todos somos ganadores. No todos somos ganadores y no pasa nada por decir, mira, has hecho un gran trabajo, pero en esta ocasión pues no ganaste. No pasa nada, vamos a seguir trabajando para que la próxima vez sí pueda ganar. No siempre puede ser el primero en todo. Pero los papás que hacen esto a sus hijos, de alguna manera están proyectando su propio ego en extensión a sus hijos. Es decir, sin darse cuenta, bajo el traje del amor, y digo entre comillas, están diciendo mi hijo es el más simpático, mi hijo es el que mejor nota saca, es el mejor en soccer, es el mejor en cualquier deporte. Y no es real, no es real. No somos buenos en todo. Y sabes que no pasa nada. Cada persona es genuina, si es genuina, es auténtica, tiene sus talentos y tiene sus debilidades. Y no pasa nada. Enseñar a nuestros hijos a pelear de alguna manera, cuando digo pelear no con otros niños, sino a pelear la vida con dignidad. A pelear, a aprender a defenderse, a aprender a sobrepasarse, claro, ¿no? de los tipos de retos que se encuentran. Oye, ¿y qué podemos hacer si ya estamos en ese proceso de tener hijos así? ¿Cómo podemos devolver el encanto, como dice? Bueno, pues una de las cosas muy importantes es lo que decimos siempre, para volver a la cordura es amor y reglas. Pon pocas reglas, sé perseverante en esas reglas y no las quebrantes. Muy importante. Y al mismo tiempo, evidentemente, elogia a tu hijo, dale gracias a tu hijo, pero también con amor dile lo que no hace bien. Por ejemplo, si el niño hace todo el tiempo la tarea, pues tú tienes que decir gracias, cariño, por ser responsable, gracias por tu esfuerzo, qué bien que has hecho este dibujo. Pero cuando algo venga que no haya hecho bien, pues tú le puedes decir, mira, cariño, ¿sabes qué? Vamos a ver, ¿fallaste en esto? Ok, eso pasa, no te preocupes, vamos a ver cómo podemos mejorarlo, trabajemos juntos.
o dime tus ideas para mejorarlo. No hace falta que siempre estemos dando la solución a nuestros hijos, porque yo no sé si tú te lo has pensado, pero si hubiera una catástrofe, no sé si esta generación está preparada para sobrevivir. Lo tiene todo demasiado fácil. Y Sí. salimos siempre al frente de nuestros hijos con la excusa de que no quiero que pase lo que yo pasé. Pero la pregunta es la siguiente: ¿no eres quien eres por todo lo que has pasado? Entonces, ¿por qué quieres evitar que tu hijo madure? Wow. Vamos a irnos a una pequeña pausa, pero cuando regresemos quiero seguir hablando de las cosas que podemos hacer para cambiar y tener, como siempre decimos nosotros, mejores familias, mejores hijos y sobre todo de cuál debería ser nuestra actuación como Sí. padres en medio de esa dificultad de tener hijos o chiquitos o esos niños que pues hoy en día no se les puede decir mucho porque se Sí, molestan. en mi tierra sí que no se le puede decir échate para allá, pero bueno. Ya regresamos con mucho más aquí en Vida, el segmento hoy, como todos los jueves, volvemos al segmento Vida en Familia con Monse, ya regresamos con más. La música siempre será una buena compañía. Quiero gritarle al mundo. ¿Y qué más hay en el tema del... Bueno, De pues los niños. de los niños narcisistas, el problema es que pasamos luego a los niños tiranos. Wow. Y eso ya es un grado ya de perfección, lo que literalmente significa ser un tirano. Es niños que no tienen absoluta empatía con nadie, niños que realmente maltratan y agreden físicamente a sus padres y psicológicamente también. Se vuelven unos manipuladores porque el niño está acostumbrado a manipular todo el tiempo y por tanto a salirse con la suya. Y eso va a hacer que sea un destructor, un abusador, no solamente para su propia vida, sino para la sociedad, evidentemente, y evidentemente para la familia, ¿no? Es un problema muy serio que lamentablemente yo veo en los supermercados y niños que ya empiezan a ser tiranillos, chicos pequeños tiranos, cuando les digan a las madres semejante pollo, podemos decir, semejante escándalo, porque no tienen el celular. Sí, o porque no le compran lo que quieren. Exacto, y entonces se tiran al suelo, les pegan, tiran todo lo que encuentran a su paso. Ese problema de conducta, hay niños que realmente tienen un problema psicológico diferente, pero es una minoría pequeña. Pero la gran mayoría de niños que yo veo con este comportamiento no es porque tengan un cierto problema en su salud, en su cerebro, por diferentes enfermedades, por diferentes cosas, sino que es simplemente imponer su voluntad, nada más. Entonces arman ese lío, semejante lío gigante, y la mamá piensa que complaciéndole, pues está calmándolo, apaciguándolo, y no se está dando cuenta que lo que está haciendo es manipulando a la mamá. Wow, qué Es difícil, una ¿no? cosa fuerte, ¿sí? ¿Y qué más, antes de volver al aire, qué más se puede hacer con este tipo de problemática que quizás muchos padres se encuentran hoy día lidiando con ese tipo de cosas? Lo primero, y aunque parezca sencillo, yo lo repito siempre, es tener directrices directas en la casa. Es decir, si hay pareja, la pareja tiene que estar de acuerdo hasta qué límites pueden sobrepasar y cuáles no. Es muy dañino que la mamá quiera hacer una cosa y luego viene el papá y asoma por otro lado, o al revés, o que el papá dice, mira, hasta aquí se llega, y la mamá, cuando el papá no está, que no se entere tu padre. Mientras no está papá, tú puedes hacerlo. Porque lo único que va a hacer, no está amando a su hijo, realmente lo está destruyendo. Y mucho además. Entonces yo me encuentro con este tipo de problemática, y yo nunca digo que los papás no aman a sus hijos, pero sí se equivocan. Y yo tengo dos hijas mayores ya, una casi de 24 y una de casi 19, y te puedo asegurar que me he equivocado infinidad de veces y que a día de hoy me sigo equivocando. Pero de ahí, de pedir perdón y seguir rectificando y bueno, seguir aprendiendo. Esa es la cosa. Volvemos otra vez al aire de Vida 1010 AM, seguimos hablando, estamos a través de Facebook, mucha gente nos sintoniza y sobre todo pues Aprendemos en este segmento, hablamos acerca de cuando nos toca o de repente nosotros mismos permitimos que nuestros hijos se vuelvan unos niños narcisistas, así lo dije bien, narcisistas.
Y Moncio nos comentaba un poquito cuáles podrían ser ese tipo de problemas que después con el tiempo pues los padres se enfrentan. Moncio, cuando los hijos de alguna manera ya están pues de otra Se criaron así, sí, ¿no? ya se hicieron así o de repente alguien más los crió y los acostumbró a eso y por eso pasa mucho que de repente nuestros hijos están en sus países y cuando vienen para acá no se han crecido con sus papás y al momento de estar con sus papás empiezan una diferente relación y hemos tenido hijos que de repente les hemos dado de todo y cuando llegan acá cambia totalmente el sistema y quieren seguir haciendo ese tipo de cosas. Sí, una de las cosas que yo les diría, y lo digo como hermana grande si quieres, o bueno, como una voz que opina en la radio, como quieran, Ujú. es que es muy importante, si hay mamás que han dejado a sus hijos con otra autoridad, como pueden ser los abuelos, es muy importante que tengan un mismo consenso, es decir, que tengan una misma línea de educación. Porque yo entiendo que hay necesidades, yo puedo entender que hay personas que tienen que venir a este país o quieren venir porque tienen una necesidad económica, yo hasta ahí lo entiendo. Pero tu hijo no es un perrito, y lo digo con todo mi cariño, no lo digo con ofensa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aunque creemos que lo dejamos con personas queridas, como pueden ser nuestros padres, cuando lo volvemos a traer con nosotros, son dos autoridades, dos estructuras de educación diferentes. Y luego surgen muchos conflictos, porque al final quien la paga es el niño, porque el niño está sujeto a unos abuelos, por ejemplo, luego viene aquí y es posible que esté sujeto a su mamá o que su mamá haya iniciado otro núcleo familiar con otra persona y son tres diferentes estructuras de educación. Y déjenme decirles que eso confunde y daña al niño, así que en la medida de lo posible los adultos tienen que ponerse de acuerdo, porque los niños no simplemente viven como si fuera un perrito, ¿verdad? Me lo llevo para allá. No, son personas y tenemos que intentar salvaguardar lo máximo posible. ¿Qué ocurre? Hay mamás que cuando se traen a sus hijos quieren complacerles y quieren recompensarles con cosas materiales, pero es como intentar meter un círculo, una circunferencia por un triángulo. No cabe, no tiene la misma forma. Yo no estoy diciendo que no se les pueda compensar, no estoy diciendo eso. Pero es que no nos tenemos que ir de un extremo al otro. Se tiene que hacer con sentido común. El hecho de tener capacidad económica ahora en este momento no significa que tenemos que darle todo. Como tener un carro que puede alcanzar 400 millas por hora no significa que yo puedo manejar a esa velocidad por las autopistas. ¿Se entiende lo que quiero decir? El sentido común Claro. tiene que entrar en juego y tener un balance, porque lo que queremos es que nuestros hijos sean adultos coherentes y con sentido común. Y sobre todo personas de bien, ¿no? Personas que puedan Exactamente. ayudar a otras personas Sí. al momento de tener dificultades en la vida y sobre todo prepararlos. No, a veces creo que hace bien dándoles todo y todo y todo lo que piden y cuando se enfrentan a la vida solos se dan cuenta de que no es así, Exacto. de que hay diferentes formas Sí, y de luego hay cómo papás. ganarse eso. Y luego hay papás que le quieren dar todo, quieren compensar que no están con ellos y de repente se dan cuenta que no han hecho bien. Entonces entra el mazazo directo, ¿no? El decir, ahora te vas a enterar, hombre, te lo quito todo. Y como si el niño tuviera ese proceso y no es, bueno, sí, lo va a entender, pero se trata de estructurar un buen cableado interno. Por eso en la organización que yo trabajo, en Ser Familia, nosotros tratamos adolescentes, tratamos niños Ujú. que están pasando no solamente por la presión de todos los problemas de inmigración, sino por la presión de rupturas. Vemos lamentablemente muchos núcleos familiares en los que ya son segundas o terceras nupcias. Ujú. Y no es fácil, no es fácil. Yo no estoy diciendo que sea malo, estoy diciendo que no es fácil. No es fácil para el adulto, no es fácil para los niños, porque aquí hay diferentes jugadores en el terreno de juego, no solamente yo, porque soy adulto, estoy pasándolo todo. No, los niños se estresan y es algo que también hay que tener cuidado. Sí, claro. Háblame de Ser Familia. ¿Cómo Ser Familia está ayudando a las personas, a los padres, a los hijos? Pues mira, damos muchos talleres para preparar a los papás, para mejorar en comunicación, para que los papás se puedan mirar en un espejo y volvemos y decimos, para mí la gran satisfacción, la gran mayoría de papás son papás que aman profundamente a sus hijos, pero que pertenecen a mi club, ¿sabes, Jefferson? ¿Qué Al es? club de los
sinceramente equivocados. Es decir, no lo sabemos todo. Nadie nos preparó para ser papás. Y en la práctica nos equivocamos, pero no pasa nada. Bienvenido al club, no hay problema. Pero hay cómo aprender a mejorar pues la comunicación, a expresar nuestros sentimientos, a saber poner normas, a perseverar, a ser amorosos. Y todo eso se aprende y no pasa nada, de verdad. No importa, no importa que tu hijo se esté comportando mal ahora, hay esperanza, las cosas se pueden cambiar. Hay esperanza. Sí. Y sobre todo buscando ayuda profesional. Ser Familia tiene demasiados ayudas y profesionales para que también puedan ayudar. ¿Algún número de contacto, alguna información de cómo pueden contactar a Ser Familia? Pues sí, yo diría que si hay papás ya que se les ha ido de la mano los niños, que no pueden salir solos de ahí, pues pueden venir y contactar con nosotros al 678-363-3079. 678-363-3079. 3079. También lo pueden hacer en línea por nuestra página web, que es www.serfamilia.org. Serfamilia.org. Sí, y de ahí sale también, está en inglés, pero lo pueden cambiar en español, así que no hay problema. Qué bueno, pues ahí está toda la información. Y de verdad, contento porque regresaste con nosotros por ahí después de un viajecito. Sí, de una vueltecita, De medio, una a vuelta. medio mundo, porque entre donde fuimos y los transbordos, hijo de mi vida, fue media vuelta al mundo. Fue creo. bastante. Sí. Pero gracias de nuevo por estar acá con nosotros en el placer. segmento Vida en Familia. Y será hasta el próximo jueves con otro tema más. El otro jueves me dices que vas a traer algo Sí, importante. quiero hablar de los adolescentes, de cómo criar adolescentes y no morir en el intento. Así va la cosa. ¿Ok? Próximo jueves en el segmento Vida en Familia con Monse aquí en Vida 1010 AM. Quiero que me lleves